Segundo momento, operaciones unitarias. Presentado por María Azucena Marulanda, tutor Wilmer Fernando Benavides, Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Programa Ingeniería Ambiental, Sistema de Abastecimiento de Agua. Sedimentación. ¿Cuál es el propósito? Es la remoción de partículas formadas en la floculación, que se depositan en el fondo del sedimentador por fuerza de la gravedad, o sea, por su propio peso. Sedimentación. La sedimentación es en esencia un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su clarificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. Lo que se busca siempre es que el agua quede más clara y pase sin esos sedimentos a los otros procesos. Podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida. Sedimentación de partículas discretas. Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de características, formas, tamaño y densidad durante la caída. Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de las partículas discretas. Este tipo de partículas y a esta forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores, como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Sedimentación de partículas floculentas. Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, forma, tamaño, densidad, si cambian durante la caída. Se denominan sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de agua, como proceso intermedio entre la floculación y la filtración rápida. Sedimentación por caída libre e interferida. Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan sin interferir. Se denomina este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se produce colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal. Sedimentación de partículas discretas con caída libre. El fenómeno de sedimentación de partículas por caída libre, también denominado en soluciones diluidas, puede describirse por medio de la mecánica clásica, que infiere que una partícula que se encuentra en un líquido está sometida a dos fuerzas. La flotación, que es igual al peso del volumen del líquido desplazado por la partícula, de acuerdo al conocimiento principio de Arquímedes, y la fuerza gravitacional. Este es un diagrama donde se muestran como los compartimentos que tiene el sedimentador. En cada una de estas zonas se lleva a cabo una función. La zona de entrada hace que se dé un tránsito suave entre el flujo de agua que entra y el que se necesita en la zona de sedimentación. La zona de salida contribuye a que se le dé un tránsito suave entre las zonas de sedimentación y el flujo de salida, que también se le denomina efluente. La zona de lodo recibe el material sedimentado que debe ser drenado posteriormente. La zona de sedimentación es la parte del tanque para el asentamiento, libre de influencias de otras dos zonas. La velocidad horizontal del flujo por diseño debe ser inferior a la velocidad con que se depositan las partículas para que puedan depositarse y no sean arrastradas. Condiciones necesarias para su efectividad. Para que una planta de tratamiento de agua potable sea efectiva, se requiere hacer estudios de suelos, caracterizaciones de agua, necesidades de la comunidad, conocer bien la capacidad de la planta y los requisitos de sostenimiento, operación y mantenimiento de la misma, personal capacitado, condiciones socioeconómicas, entre otros. La limpieza y mantenimiento de todos y cada uno de los componentes de la planta son fundamentales para su efectividad. También para instalar un sedimentador debemos saber todo acerca del agua que vamos a tratar,
porque depende de la turbiedad, de la cantidad de residuos que traiga, de la pendiente, todo eso sabemos qué tipo de planta y qué sedimentador necesitamos. Al hablar de sedimentadores es importante también hablar de transferencia de sólidos. Entonces les voy a comentar qué es esto para que tengan más o menos conocimiento que una cosa se relaciona con la otra. Se consideran a esta clasificación los procesos de cribado, sedimentación, flotación y filtración. Cribado cernido consiste en hacer pasar el agua a través de las rejas o tamices, los cuales retienen los sólidos de tamaño mayor a la separación de las barras, como ramas, palos y toda clase de residuos sólidos. También está considerado en esta clasificación el microcernido, que consiste básicamente en triturar las algas, reduciendo su tamaño para que puedan ser removidas mediante la sedimentación. Como consecuencia de lo indicado, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre sedimentos de partículas en un sedimentador ideal. Para que un sedimentador de flujo continuo sea considerado como ideal, la dirección del flujo debe ser la misma, así como su velocidad constante en todos los puntos de sección. Que la concentración de partículas con iguales características sea la misma en todos los puntos de la sección vertical a la entrada al sedimentador. Que una partícula queda removida cuando se depositan en el fondo del sedimentador. Que para un caudal dado la remoción de las partículas en suspensión es función de la carga superficial, siendo independientemente de la profundidad de sedimentación. Que la concentración de la materia en suspensión para cualquier sección transversal del sedimentador se incrementa con la profundidad de sedimentación y decrece en la proximidad de la salida del sedimentador. Por lo tanto, las trayectorias de partículas de iguales características originan lugares geométricos de igual concentración de partículas. Acá pueden observar cada componente de una planta. Acá les dejo entonces las referencias bibliográficas de donde se sacó el material para hacer el video. Mantenimiento. Un adecuado mantenimiento de las unidades de sedimentación se hace necesario para asegurar que estas unidades trabajen en forma efectiva y eficiente. Si se descuidara este proceso, las unidades de serenador y sedimentador podrían no remover las materias suspendidas en el agua. Eso significa que hay que hacerle siempre un mantenimiento, remover todas las partículas que quedan en el fondo. Eso lo determina como la turbiedad del agua y eso lo debe hacer una persona que esté capacitada. El mantenimiento de los desarenadores y sedimentadores incluye actividades periódicas que consisten principalmente en el drenaje y evacuación de los sedimentos acumulados en el fondo de la unidad. Si el agua está muy turbia, la remoción de sedimentos se debe realizar con mayor frecuencia. Lo que decíamos, uno mira cómo está el agua en el tanque de sedimentos y si ve que ya hay mucho, debe removerlo, sacarlo y volver a lavar el tanque para volver a empezar. Muchas gracias.